Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a ver algo de la teoría de ecuaciones homogéneas y aquellas que se pueden también reducir a homogéneas. Bueno, en realidad la primera cosa que debiéramos de decir es que todas estas ecuaciones diferenciales van a estar muy emparentadas unas con otras. Es decir, algunas de ellas, bueno, pues lo que se busca es que con algún truco algebraico se puedan convertir en pues los métodos que hemos visto casi al principio de este curso, en exactas, en separables, etcétera, ¿no? Y entonces viene el caso de las ecuaciones homogéneas, ¿no? Para entenderlo mejor, lo usual es definir qué cosa es una función homogénea y ya después de definir qué cosa es una ecuación diferencial homogénea. Bueno, en ese tono de cosas uno encuentra pues lo siguiente, por ejemplo, una función f de xy es homogénea de grado n en sus argumentos si se cumple esta identidad. F evaluado en t de x, t de y es igual a t elevado a la n por f en x, y. Bueno, ¿qué significa eso? ¿No? Aquí el libro de Makarenko nos propone, por ejemplo, este primer ejemplo de función homogénea, ¿no? Entonces nos dice f de xy es pues x cuadrada más y cuadrada menos xy. Este se ve que es un polinomio de grado 2, ¿no? Entonces cuando se evalúa en t de x, t de y, pues sale tx al cuadrado más ty al cuadrado menos t por x por t por y, y entonces el t cuadrado se puede factorizar de todos los términos, ¿no? Aquí este genera un t cuadrado, este genera t cuadrado y este también. Entonces queda t cuadrado que multiplica a x cuadrada más y cuadrada menos xy, que es la definición original de la función. Y entonces este se dice que es de grado 2, que es el exponente del parámetro t. ¿No? Bueno, muy bien. Y ahora tenemos un caso especial, ¿no? Si el exponente n fuera 0, entonces tiene una función homogénea de grado 0. Entonces, por ejemplo, como este, ¿no? Tenemos dos polinomios de grado 2, ¿sí? Nada más que uno está dividido entre el otro. Y entonces, haciendo la prueba de ver si esta es una función homogénea o no, pues f de tx, ty es tx al cuadrado menos ty al cuadrado arriba, dividido entre tx al cuadrado más ty al cuadrado abajo. Pues arriba se puede sacar el t cuadrado, en ambos se genera t cuadrado, que puede salir como factor común. Aquí también t cuadrado puede salir como factor común. Estas dos potencias se cancelan y vuelve a quedar la función original, ¿no? F de xy, que es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí no se ve, pero esto está multiplicado por 1, y ese 1 se puede ver como t elevado a la 0, ¿no? Entonces, pues esta función f de x es homogénea de grado 0, ¿no? Y bueno, aquí entonces ya viene la definición. Una ecuación diferencial de la forma derivada de y con respecto de x es igual a f de x, y se llama homogénea. La ecuación diferencial, dice, si la función que está a la derecha, o sea, la f de xy, es una función homogénea de grado 0, ¿no? Entonces, aquí viene pues la definición. La f de xy necesitamos revisar si es homogénea o no. Y si es homogénea, ¿de qué grado es? Para que entonces podamos distinguir si la ecuación diferencial es homogénea en ella misma, ¿no? Bueno, entonces aquí la receta es que hay esta observación. La función homogénea siempre se puede representar de la forma: la derivada de y con respecto de x es igual a phi de una variable que sea y entre x, siempre y entre x. Vamos a verlo con la función de arriba, con esta que proponemos, ¿no? En este cociente
A ver, aquí le vamos a pedir al estudiante que haga el esfuerzo. Supongamos que arriba y abajo en el denominador dividimos, por ejemplo, por x cuadrada. Entonces lo que va a resultar es x cuadrada entre x cuadrada es 1 menos y cuadrada entre x cuadrada, ¿no? Y abajo, x cuadrada entre x cuadrada es otra vez 1 más y cuadrada entre x cuadrada. Entonces siempre nos queda esa variable y cuadrada entre x cuadrada. Y como esos cocientes se pueden ver como y entre x todo elevado al cuadrado, pues entonces se puede ver que esto ya se convirtió en una función de una variable que es y entre x. A esa variable pues se le da un nuevo nombre, ¿no? Digamos que esa fuera la variable u. Y entonces, con este truco, con este cambio de variable, la nueva ecuación se va a poner en términos de u y de x, ¿sí? Por ejemplo, si esto está ya de esta manera, entonces aquí adentro está ni más ni menos que u. Aquí queda phi de u, ¿sí? Pero entonces, ¿qué cosa sería la derivada de y con respecto de x? Entonces, hay que pasar el x al primer miembro de esta igualdad que tenemos aquí. Entonces queda x por u. ¿Cómo derivamos eso? Pues es x por la derivada de u respecto de x más ahora u por la derivada de lo primero, pues lo primero es x, con respecto a sí misma es 1. Entonces de este lado quedaría phi de u en el lado derecho, ¿sí? Una phi de u, y del otro quedaría x diferencial de u con respecto de x más u. Luego se puede pasar este u que estaba ya sumando de este lado por la derivada del producto que mencionamos, y entonces ya nos puede dejar esto como x por derivada de u respecto de x igual a phi de u menos u. Y eso entonces hace que las cosas se conviertan en una ecuación de variables separables. ¿Por qué? Porque resulta que esto ya es algo que digamos depende solamente de u. Y aquí tenemos que x entre diferencial de x lo podemos pasar del otro lado, nos quedaría derivada de x sobre x, y entonces podemos dividir estas cosas de esta forma, ¿no? De un lado todo lo que depende de u y del otro lado todo lo que depende de x. Y entonces esto pues ya es algo que se puede resolver como una de variables separables, ¿no? Aquí en esta parte se habla de soluciones particulares, digamos la dificultad es, bueno, ¿y qué sucede si esta cosa se hace cero? Pues entonces tenemos que u es phi de u, y esa es una solución particular de esta ecuación diferencial, ¿no? Aquí, después de que se resuelva esto, por supuesto que se tiene que regresar a las variables originales para resolver la ecuación original que originalmente estaba planteada, ¿sí? Bueno, esto que se platica así de manera muy rápida, les quiero yo decir que, bueno, pues hay muchos sitios de internet, por ejemplo, que pues están dedicados a la solución de esta talacha algebraica. Ya en realidad, pues hay muchísima gente que ha planteado sitios con esta intención. Lo que sí no, por ejemplo, no ha habido mucho, es, por ejemplo, aquí les voy a dejar en esta página que acabo de hacer en Word, pues unos links, ¿no? Unos links, aquí pueden parar de tener el video para tomarlos, ¿no? Y abrir las páginas de internet. Aquí se resuelven ecuaciones diferenciales homogéneas. Yo les pido que intenten hacer primero ustedes las cosas y ya después vean el video de cómo es la solución. Usualmente se plantea primero la ecuación diferencial y después se muestra cómo se resuelve paso a paso. La teoría es lo que hemos dicho en un principio. Bueno, eso va a ser importante cuando se quieren resolver las cosas a mano,
Pero pues aquí su servidor, que es creyente de las tecnologías, también les había mencionado que, por ejemplo, la calculadora, la TI-92, puede resolver estas ecuaciones diferenciales, por ejemplo, con estas ideas, ¿no? La primera es la siguiente, ¿no? Aquí las definiciones, pues ya se dan por descontado, se pueden regresar cuantas veces necesiten a la primera parte de este video, ¿no? Aquí se platica que la solución pues se puede representar por esta expresión, ¿no? Aquí después hay que regresar a las variables originales, ¿no? Y bueno, aquí en esta otra parte les presento algunos segmentos de los programas que se podrían hacer con la calculadora para resolver este tipo de ecuación. Entonces, ojo, ¿no? Uno tiene que ser, por ejemplo, hacer la prueba de si la ecuación diferencial es homogénea o no. Y en el otro, digamos que se hace toda la secuencia de cosas para mostrar si, digamos, la solución de esta ecuación. Aquí incluso se hace un llamado a el segmento donde nosotros hacíamos la, la solución de ecuaciones diferenciales por variables separables, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve que pues en estos dos segmentos que les voy a dejar aquí, los pueden ver tantas veces como sea necesario. Les pido que los ingresen en la calculadora para que pues utilicen estos segmentos de programa cuando ustedes quieran resolver estos problemas. Los vamos a dejar otro momento más para que con calma los estén leyendo, los introduzcan y los utilicen, ¿no? Como les repito, uno de ellos es el que está a la derecha para hacer la prueba y el otro, el que está el que está a la izquierda es para hacer la prueba y el que está a la derecha permite ya resolver la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, otro detalle más es, por ejemplo, señalar algún ejemplo de una ecuación diferencial que se pueda reducir a homogéneo, ¿no? Bueno, entonces aquí de lo que se trata es de ir viendo los trucos algebraicos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el libro de Makarenko también pueden ustedes ver esta observación. Dice, al resolver las ecuaciones homogéneas no es indispensable reducirlas a la forma 1. Se puede hacer inmediatamente la sustitución y igual a u de x, ¿no? Bueno, eso era de parte de la otra. Pero, por ejemplo, ecuaciones de esta forma, donde la derivada de y con respecto de x es una función donde hay un cociente, aquí puede ser el cuadrado de este cociente, ¿no? A1, B1, C1, A2, B2, C2 son constantes, son coeficientes constantes, ¿no? Entonces, estas se reducen a homogéneas trasladando el origen de coordenadas al punto x0, y0. Entonces, lo primero que se requiere es hacer el truco que se está mencionando aquí, ¿no? Encontrar el punto de intersección de las rectas y luego cambiarla a una homogénea y esa homogénea llevarla después, aplicarle todo el tratamiento para que esa se reduzca a una de variables separables. Entonces lo que se está señalando aquí es primero cómo se va a hacer esa reducción. Se resuelve este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son x y y. Y luego se introducen nuevas variables. Aquí el autor le pone a esas variables la letra griega xi y la letra griega nu. Y entonces dice x menos x0 es xi y y menos y0 es nu. Dice que con este cambio ya la ecuación se va a resolver como si fuera una homogénea, ¿no? Nos da la excepción, el método indicado no es aplicable cuando las rectas son paralelas,
Pero en ese caso, pues aquí se tiene que estos coeficientes, unos son múltiplos de los otros. Y entonces, lo que va a suceder es que esa función es una función de la forma, por ejemplo, aquí se ve que aquí se incluye el múltiplo escalar de esto, para que entonces reescribe esta función como de la forma f de a1x más d1y, y que esta pues ya es otra ecuación diferencial más, ¿no? Bueno, también otro caso es, por ejemplo, donde dice, bueno, a veces la ecuación se puede reducir a homogénea mediante la sustitución de la variable y igual a z a la alfa, donde alfa es una potencia a reconocer en la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, aquí x por y' es raíz cuadrada de x cuadrada más menos y cuadrada más y. Entonces, dividiendo todo entre x, aquí le va a quedar una de tipo homogéneo, ¿no? Aquí se ve. Como la ecuación es homogénea, entonces hacemos u igual a y entre x. Entonces nos queda que y' es x u' más u, y entonces queda una de este estilo, ¿no? Aquí pues el radical puede pasar abajo y x sobre dx puede pasar al otro miembro. Nos quedan soluciones como estas, ¿no? Por un lado aquí queda la integral de esto es un arcoseno de u, y de este lado nos queda un logaritmo de x más alguna constante, ¿no? Y entonces pues se llega a la solución arcoseno de u igual al logaritmo de esta constante por x, ¿no? Porque aquí se están sumando logaritmos, ¿no? Entonces, pues ya, la última solución es arcoseno de u igual al logaritmo de cx. Pero esta u está enmascarando precisamente a y entre x. Entonces hay que regresarla a su versión original, ¿no? Entonces arcoseno de y entre x queda al logaritmo natural de c por x, y entonces eliminando esta función arcoseno queda y igual a x seno del logaritmo de cx, ¿no? Bueno, ok. Dejamos entonces al estudiante a que, por ejemplo, nos haga estos ejercicios que vienen en los links utilizando estos programas. Esa será la tarea de esta parte. Aquí están nuevamente los links y aquí están los segmentos de los programas, ¿no? Aquí en esta parte platicamos de la ecuación diferencial que es de primer orden con coeficientes lineales, que es lo que hemos visto en la última parte que hemos comentado. Aquí viene explicada de otra forma, ¿no? Dice, bueno, pues por ejemplo se pone x igual a u más h, y igual a b más k, ¿no? En vez de utilizar xi y nu, ¿verdad? Y entonces en este segmento, pues se propone cómo se puede resolver esta ecuación diferencial de primer orden. A ver, dejo aquí un poco congelada la imagen un momento. Después pueden ver ustedes las últimas sustituciones hasta el final del programa. Vean ustedes que al final se llama al programa de ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, esto es entonces todo por ahora. La idea es que tienen ahí alguna cuestión que trabajar, tanto a mano. Ahí les muestro que los links les pueden apoyar mucho, y con la calculadora para reiterar que sus soluciones sean correctas.